Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Si yo le pregunto, ¿cuál es la innovación, el invento del siglo XXI que ha tenido más impacto? El que ha cambiado el mundo de una manera más fundamental. ¿Cómo respondería a eso? Bueno, Internet, los medios sociales, las redes sociales, los avances en inteligencia artificial. Todas esas son innovaciones que han tenido impactos muy importantes y sin duda son muy importantes. Pero hoy quiero hablar de otra innovación, una tecnología mucho menos atractiva, menos entendida, menos discutida, pero que ha cambiado el mundo. Se trata del fracking o la fracturación hidráulica. ¿Qué es eso? Es una nueva tecnología para sacar petróleo de donde antes no se podía sacar petróleo. Se ha estado desarrollando y mejorando en Estados Unidos sobre todo para encontrar petróleo y extraerlo cuando está atrapado en capas de roca a gran profundidad. El fracking ha llevado a Estados Unidos a convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo y a aumentar enormemente la cantidad de crudo que abastece al mercado mundial. Esta mayor oferta combinada con una menor demanda, hay menos consumo de energía y de petróleo porque la economía mundial se ha desacelerado. Y esto ha llevado a una caída histórica de los precios del petróleo. En principio, esto por supuesto que es una buena noticia. Petróleo más barato es igual a gasolina más barata, es decir, transporte más barato, electricidad más barata y precios más bajos para la producción de todo tipo de productos. Así que muy buenas noticias, pero las cosas lamentablemente nunca son tan sencillas. Este es el tema de este reportaje que les presentamos, las sorpresas del petróleo barato. ¿Quién lo hubiera dicho? Miren. Los venezolanos compran la gasolina más barata del mundo. Hasta hace poco, $100 a precio de mercado negro. Podían comprar suficiente gasolina para darle la vuelta al mundo en una camioneta Hummer 28 veces. Y es que el gobierno en Venezuela gasta más en regalarle gasolina a la población de lo que gasta en educación. Pero a principios de 2016, ante una crisis agudizada por la caída del precio del crudo, el gobierno necesitaba desesperadamente ingresos y el precio de la gasolina subió 6.000%. Aunque hoy la gasolina en Venezuela sigue siendo la más barata del mundo y por lo menos se consigue, a diferencia de otros insumos básicos como comida y medicinas, su aumento de precio es una versión extrema de la crisis que están viviendo todos los grandes exportadores de petróleo. De Canadá a Nigeria, de Noruega a Kazajistán, los gobiernos recortan subsidios y las economías se enfrían. Muchas monedas, como el rublo en Rusia o el peso en Colombia, se han devaluado y con el mismo dinero pueden importar una fracción de lo que compraban antes. No sorprende que los productores sufran cuando bajan los precios del petróleo. Pero en el pasado, el petróleo barato era una bendición para los países consumidores, un estímulo para la economía global. Pero esta vez es diferente. Así lo explica Ramón Espinaza, especialista en petróleo y gas del Banco Interamericano de Desarrollo. Precios altos han aumentado la eficiencia energética, han disminuido la cantidad de petróleo o de energía que hay en la producción de cualquier tipo de bien o de servicio. Entonces, al caer los precios, la cantidad de dinero que se libera para tener un efecto de estímulo sobre la economía es mucho más bajo. Otros que sufren a causa de la caída del precio del petróleo son los mercados internacionales. Desde Nueva York hasta Qatar, las bolsas de todo el mundo están en picada. Por un lado, las gigantes empresas del sector energético están afectadas. Chevron, ConocoPhillips Total, Statoil y BP han tenido que hacer grandes recortes para mantenerse a flote. Las previsiones indican que las inversiones en gas y petróleo serán reducidas en 2016 en más de $522.000 millones y grandes proyectos serán postergados. Cientos de miles de empleos han sido eliminados. Por otro lado,
Muchos de los grandes proyectos de fracturación hidráulica o fracking en Estados Unidos, que aumentaron explosivamente la producción petrolera de ese país, no fueron llevados a cabo por las grandes empresas energéticas, sino por pequeñas empresas que dependen de la banca. Eso pone en peligro al sistema financiero. Y estas empresas se han financiado para hacer las cuantiosas inversiones que se requieren, porque ellas no tenían los bolsillos suficientemente profundos para financiarlo directamente, y ahí han recurrido a la banca comercial. Entonces, con la caída de los precios y el eventual no pago de la deuda de estas empresas, se podría dar un efecto de contagio del sector petrolero al sector financiero en los Estados Unidos. Otra víctima del petróleo barato es el medio ambiente. Con el crudo barato ha bajado el precio de la gasolina, la cual estimula al uso de los automóviles. La venta de los aún costosos vehículos eléctricos ha disminuido, pero el mercado automovilístico tradicional festeja. Cerró el 2015 con un aumento de 5,7%, un récord de los últimos 15 años con más de 90 millones de autos nuevos en las calles. Los precios del petróleo son un tema complejo y no todos son malas noticias. También las organizaciones terroristas que se financiaban con el contrabando de petróleo se han debilitado por la crisis petrolera. El Estado Islámico, que ganaba 1,2 millones de dólares al año a través del control de plataformas y reservas petrolíferas, ha tenido que reducir el sueldo de los soldados 50%. Ha recortado subsidios y aumentó 10 veces el precio del gas para los habitantes del califato. El petróleo a buen precio ha mantenido en pie muchos regímenes autoritarios. Con ingresos recortados, los tentáculos del autoritarismo en el exterior se debilitan. A $30 el galón no es tan fácil para Rusia financiar separatistas en Ucrania, para Irán financiar grupos de rebeldes en Yemen, o para Venezuela financiar a los Castro en Cuba. Eso hace que gobiernos autoritarios y expansionistas sean más vulnerables a las presiones del resto del mundo. Como explica Nikolai Petrov, un reconocido experto en asuntos rusos. Rusia está en una situación bastante complicada. Se enfrenta a la caída de los precios del petróleo y de las demás materias primas. Y para poder hacer préstamos y arreglar sus problemas económicos, tiene que conseguir que el Occidente levante las sanciones. Rusia ya no puede estar en conflicto con el Occidente. Y hay otra luz. La competencia del crudo barato está imponiendo fuertes presiones a las energías renovables. Para sobrevivir, tendrán que aumentar dramáticamente su eficiencia y bajar de precio. Así, cuando los hidrocarburos vuelvan a subir de precio, como tarde o temprano ocurrirá, el sol y el viento serán una opción más atractiva que nunca para los consumidores.